Sí, Daniel, mira, aquí tenemos algunos productos, Fabiola, si me puedes ayudar acercándonos a alguno de ellos, porque vamos a revisar, por ejemplo, algunas fechas. Este tiene fecha para el día 4 de mayo. 4 de mayo. Aquí las otras, por ejemplo, Pelea el 1 de mayo. 1 de mayo, y acá el resto, ese mismo yogur también. Este está para el 15 de abril. El 15 de abril, por lo tanto, uno siempre tiene que estar atento porque, por ejemplo, ya de aquí al 15 de abril, evidentemente que queda menos tiempo. Por lo tanto, ¿qué hacen ustedes en ese caso? Mira, en este caso en específico, nosotros lanzamos este producto en oferta. Unos 2 días, y si el producto no sale, esto se dona. Entonces, si su precio normal, un ejemplo, era 500 pesos, ahora se pone 4 por 1000. Si el cliente se lo quiere llevar dada la fecha de vencimiento, se lo puede llevar, y si no, el producto si queda se va a donación. Claro, aquí toman diversas medidas también para poder así finalmente ustedes también vender estos productos, pero a la vez igual estar bien atentos a lo que es el consumo, porque, Daniel, las consecuencias igual pueden ser serias respecto a que uno consuma un producto que ya no esté en fecha preferente de consumo, y más aún cuando ya venza finalmente esta misma fecha para finalmente ingerir estos alimentos. Aquí otro punto también bien importante respecto, por ejemplo, a los lácteos y a la cadena de frío que tienen que sostener algunos productos, que hay que poner más atención, Fabiola, porque, por ejemplo, vamos aquí mismo, aquí un poquito más atrás a ver los congelados. Aquí se me acompaña mi camarógrafo Boris Papich. Aquí estos productos, por ejemplo, los congelados, hay que tomar mucha atención. Ojo, pestaña y ceja, ¿por qué? Porque estos tienen una cadena de frío en específico y, aparte de esto, una fecha de caducidad. Exacto, a pesar de que los congelados de por sí tienen una caducidad más larga que un lácteo, este producto, como te comentaban hace un rato, este producto llega del camión y se va directamente a nuestras cámaras de congelado. Nosotros contamos con 2 cámaras de congelado bastante amplias que mantienen todos estos productos, entonces estos productos en ningún momento pierden su cadena de frío. Claro, porque la cadena de frío, los congelados, aquí hay que tener mucha atención, porque evidentemente estos productos requieren mucha más atención. Aquí hay que hacer el punto que, claro, los productos de este tipo tienen que evidentemente mantener una cadena de frío, y aparte estar atentos a la fecha. Una vez que uno ya los consume, los vuelva a guardar, también hay que estar atentos evidentemente al estado en el cual se encuentren, Daniel. Así es, solamente una estimación, gracias Javiera por eso, como contexto general en el mundo, estos son datos o estimaciones. 1/3 de toda la comida se pierde, 1/3, o sea, son miles y millones de toneladas cuando hay gente que muere de hambre, eso como base. Ahora, respecto de este tema, puede haber mucha discusión incluso a nivel de las casas. Incluso depende un poco de dónde uno proviene, de la crianza que uno tuvo. En lo personal, lo digo, delante de las cámaras, siempre tengo discusiones en casa porque yo soy de las personas que aprovecha todo. Yo no quiero que las cosas se echen a perder, y si algo tiene un pedacito malo, se lo saco y me como el resto, y tengo discusiones con mi esposa, en fin. Pero hay cuestiones normativas que son interesantes. Para hablar respecto de este tema, estamos con María Eugenia Torres, ella es gerente general de Red de Alimentos. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Vamos a hablar de Red de Alimentos, pero antes me gustaría saber algo interesante. Cuando hablamos de fecha de vencimiento, que estamos acostumbrados a esa idea, o expiración, versus consumo preferente, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, absolutamente no es lo mismo. ¿Qué se usa acá? En Chile se usa la fecha de vencimiento o fecha de caducidad, o consumir antes de. Ya. Eso es fecha de vencimiento. Y la gente, cuando pasa eso, generalmente vota. Y cuando pasa eso, efectivamente, lo que dice la normativa es que no se puede comercializar, y todos entendemos en Chile que eso también no se puede consumir, porque no hay legislación al respecto. Eso es lo que hace un tiempo hubo una consulta pública para tratar de separar estas dos definiciones, pero en Chile lamentablemente no tenemos consumo preferente. Y eso hace que el producto ya no quede disponible ni para venta ni para consumo a los 0001 minutos después de la fecha de vencimiento que está estampada en el envase. Ahora, hablemos, por ejemplo, de un producto que estaba mostrando ahí, que es muy típico, ¿no? El yogur. Cuando el yogur dice que vence mañana, si yo no me lo como mañana lunes y me lo como el miércoles o el martes o incluso el próximo sábado, ¿me genera algún daño? Puede que sí, puede que no. Y eso es lo que en la normativa chilena no está estipulado. Efectivamente, el producto, y en otros países está esta normativa, en que, por ejemplo, el yogur, dependiendo de qué producto adentro, qué insumo tiene adentro, si tiene fruta, no tiene fruta, etcétera,
puede durar un poco más de días después de esa fecha estampada, porque esa fecha estampada era fecha preferente. El problema de los productos, y aquí hay que diferenciar, Daniel, mucho, hay productos que son mucho más sensibles, como lo que decía Javiera en la nota en el móvil de los productos refrigerados o congelados. Esos son mucho más sensibles porque tienen temas microbiológicos. Ya. No obstante, hay productos que son mucho más simples, como por ejemplo un producto deshidratado. Ese producto deshidratado en Chile igual tiene fecha de vencimiento y por lo tanto, técnicamente hablando, tampoco se podría consumir después. Ya, Lo que tenemos que tratar de hacer es que nos pongamos de acuerdo en una normativa que sea un poquito más clara respecto del consumo. Por lo tanto, la fecha de vencimiento tiene que ver con que después de esa fecha no se puede comercializar y nosotros entendemos que tampoco se puede consumir. Exactamente. Pero estuve leyendo algunos estudios. En España, por ejemplo, se usa el tema de la fecha de consumo preferente. Es decir, te dicen, esta es la fecha ideal para que tú te lo comas. Si te lo comes dentro de esta fecha o antes de esta fecha va a tener el mejor sabor, la mejor textura, va a estar espectacular, en su mejor momento. Pero dicen, se llama preferente porque si me lo como después, probablemente no esté... Ya no esté el sabor. No esté el sabor también, o a lo mejor tenga un color un poco distinto, pero se puede consumir también. Está totalmente inocuo para el consumo humano, ¿no? Y en el caso del yogur, y vuelvo a esto, porque hay mucha gente, y en mi casa también, botan el yogur. De repente no alcanzaste a comerte y estaba el refrigerador lleno de yogur y de repente no hay ninguno. ¿Qué pasó? No, es que la fecha de vencimiento. Y botaste los yogures y perdiste comida. Y eso hace que en Chile haya una pérdida y desperdicio de alimentos muy grande. Pero acá también, en Chile también, al igual que en el mundo, también un tercio más o menos se pierde. Sí, también. No hay cifras, lamentablemente en Chile tampoco hay cifras oficiales de pérdida y desperdicio de alimentos, pero de todas maneras es mucho. De hecho, nosotros como Banco Alimentos hoy día estamos rescatando más de 13 millones de kilos de alimentos anuales. O sea, un poquito más de 1 millón mensual. Imagínate lo que es eso. 1 millón de kilos mensuales de comida que ustedes rescatan. De comida que nosotros rescatamos, y nosotros la rescatamos en las condiciones que hoy día está la norma, que es que nosotros recibimos, distribuimos, entregamos y hacemos que los beneficiarios consuman justo antes de la fecha de vencimiento. Justo antes. Imagínate Javi, lo que podría hacer con una fecha más larga. Impresionante. Estoy contigo, Javi, y vuelvo contigo. Estábamos comentando esto, justamente algo nos tienes que complementar. Sí, Daniel, justamente lo estábamos escuchando y claro, ahí mencionaban un punto importante. ¿Qué pasa con los alimentos que se pierden? ¿Qué pasa con esos alimentos que no pueden ser consumidos? Pero aquí, por ejemplo, tienen una muy buena iniciativa en ese sentido y hay que hacer un punto bien importante aquí porque ustedes quizá como comercio un tanto más pequeño, minorista, aún así, por lo menos en este mini market, tienen una medida bien importante a raíz de finalmente la donación de alimentos. Exacto, como te comentaba, nosotros preferimos antes de botar el alimento, unos días antes, regalarlo a comedores solidarios y fundaciones para que puedan ser consumidos antes de su fecha de caducación, porque creemos que en vez de perderlo, alguien más lo puede estar necesitando en estos tiempos tan difíciles que todo va variando, que sube y baja. Qué importante, Fabiola, igual lo que menciona, porque efectivamente son tiempos complejos, el bolsillo de los chilenos lo tiene más que claro y es que durante el último tiempo se ha hecho un poco más difícil debido al costo de la vida, por lo tanto, iniciativas como estas, en caso de que los productos estén en una fecha aún de consumo, pero de todas formas puedan ser donados, es una iniciativa que es de todas formas admirable, más aún considerando que por lo menos aquí en este mini market es un consumo un tanto minorista, por lo tanto es una ayuda importante que ustedes le hacen a la comunidad también. Así es, nosotros desde la pandemia comenzamos a hacer esta iniciativa, como le llamas, de poder donar nuestros alimentos antes de que caduquen a fundaciones y a comedores solidarios, ya que en ese entonces se abrieron bastante ese tipo de comunes, comedores solidarios. Exactamente, desde la pandemia nosotros que estamos con esa iniciativa. Una iniciativa bien importante, Daniel, justamente a raíz de lo que ustedes estaban conversando, Daniel. Exactamente. ¿Qué pasa con los huevos? Mira, me preguntan en redes sociales, este tema también les interesa a mucha gente, dicen los huevos tienen fecha a veces en las bandejas. ¿También hay fecha de caducidad en este tipo de También productos? hay fecha de caducidad. Y los huevos también, así como todos los productos cárnicos, son súper complicados de consumir después. Y por eso que te decía que es muy importante que en Chile hagamos la diferencia entre los productos más sensibles, como son los productos refrigerados y los productos que vienen de origen animal, de los productos que son menos sensibles y que tienen una fecha que no se echa a perder microbiológicamente. Entonces, esos son los que otros países han hecho la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. Los huevos, efectivamente,
pueden tener un problema después de la fecha que estampa el productor, porque el tema microbiológico es súper complejo. El tema congelado también tiene un episodio particular, podríamos decir, un episodio propio. Y es que los alimentos congelados, si se mantiene la cadena de frío, pueden durar mucho tiempo. Ahora, si tú los descongelas, ya baja de Pierde, claro, completamente. Perfecto. Solamente una duda. Si llegáramos a cambiar esto de fecha de consumo, fecha de vencimiento por fecha de consumo preferente, ¿ustedes podrían tener acceso a mucho más comida? Sí, de hecho, lo que decían ahí en el móvil, nosotros como Banco de Alimentos nos dedicamos justamente a eso. Nuestras empresas socias, que son más de 200, nos entregan los productos cuando ya no los pueden comercializar por proximidad a la fecha de vencimiento, que es lo más grande. Nos lo entregan y nosotros lo entregamos a organizaciones sociales que atienden población vulnerable. Y también lo entregamos a nuestras despensas sociales que atendemos a personas mayores. A propósito de lo que hablaban anteriormente, nosotros estamos atendiendo a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Si en la normativa se permitiera el consumo preferente, lo que hacen los bancos de alimentos en el mundo que tienen, en los países que tienen esta normativa, es que con la institución sanitaria se ponen de acuerdo en tablas. Ya, estos alimentos hasta después cierto del consumo punto, preferente, hay, no sé, a los cereales se le da 3 meses días. después. Ya. Y así nos permitimos que se puedan consumir. Y llegar a más eso hace que llegara más gente por una parte y por otra parte el tema medioambiental. Porque todos estos productos hoy día se están yendo a vertedero. Exacto. Y el tema medioambiental con los gases de efecto invernadero es muy relevante. Perfecto.